Día 126 del método TDS. Adicciones, Juan Manuel Torres. A lo largo de casi 10 años de práctica como especialista en adicciones y de haber sanado en mi persona la enfermedad de la adicción, he visto que puede haber sanación sin curación, así como puede haber curación sin sanación. Hay pacientes con cáncer, por ejemplo, que han sanado antes de morir y su sanación no ha impedido su muerte. Y hay pacientes que han curado de la enfermedad que les ha llevado al hospital, pero no han sanado. Se van con sus preocupaciones, temores e intranquilidad. La sanación es un proceso que va mucho más allá de la curación. Sanar implica la aceptación de lo que es, tiene que ver con estar bien consigo mismo, estar trabajando constantemente la espiritualidad cada vez más profundamente. Curar algo es la acción de reparar o aliviar una condición física determinada. Sanar, en cambio, es un proceso a través del cual una persona alcanza un nuevo estado de equilibrio, haya sido curada la condición previa o no. Aceptar y empezar a sanar tu enfermedad no es, por una parte, una resignación derrotista del paciente frente a la enfermedad, sino una percepción menos traumatizada que el individuo se va haciendo de su adicción. Esta nueva percepción poco a poco podría llevar al paciente a coexistir de forma pacífica y tranquila con la enfermedad, es decir, aceptarla sin que ello incremente desajustes emocionales, sino, por el contrario, una posible disminución del estrés propio. Como es evidente que uno de los primeros resultados visibles en el paciente al aceptar la enfermedad sea la disminución de los niveles de estrés y la posibilidad de mantener un estado de tranquilidad por periodos más largos, he procurado durante muchos años de mi ejercicio privilegiar el enfoque de sanación. Podemos perder una pierna y sanar a pesar de que la pierna no se haya recuperado y nuestro cuerpo esté impactado por la pérdida y la dificultad por movilizarnos. No obstante, la aceptación del episodio aminorará sustancialmente el trauma que supone el desmembramiento. También podemos pasar por el hospital e irnos de alta a casa, con nuestra enfermedad curada, pero sin haber sanado. Lo mismo aplica en la adicción. Podemos dejar de tomar, de drogarnos, de jugar, pero no haber sanado nada y convertir nuestra vida en un infierno. Y de ahí, muy probablemente, venga una o más recaídas. La diferencia entre la sanación y la curación está en uno mismo, en lo que uno aprende acerca del proceso de la enfermedad y cómo lo integra a su vida. La diferencia está en la aceptación, la sanación está en la mente. Se puede decir que se trata de un nuevo estado de conciencia que experimentará el paciente frente a la enfermedad, estado de conciencia que, en la mayoría de los casos, le permite, por una parte, como ya lo hemos dicho, superar el inevitable proceso traumático que acarrea toda enfermedad. Y, por la otra parte, hacer cambios favorables en sus hábitos y estilos de vida. En pocas palabras, iniciar el camino a dar el salto del pensamiento humano al pensamiento espiritual. Tener en cuenta que el pensamiento humano es bastante limitado y muy absurdo. El mejor de todos es y será el pensamiento espiritual. A partir de la aceptación que asume el paciente frente a la enfermedad, generalmente se produce una inversión en la existencia del paciente. La patología deja de ser el epicentro de su vida, mientras que el mero hecho de tener y experimentar la vida se convierte en su máximo valor. Aquel que no acepta una bendición automáticamente la convierte en maldición. La vida es la mayor de las bendiciones en el ser humano. Si no aceptas esa bendición, la vas a convertir en maldición. No hay de otra. A grandes rasgos, ¿en qué consiste esto? En la aceptación de la vida como bendición por encima y pese a las dificultades que se pudieran tener, independientemente de lo que el cuerpo está o no está haciendo y de lo que sucederá. Las circunstancias de tu vida no determinan tu estado emocional o tu nivel de espiritualidad. Cómo trabajes esas circunstancias que llegan a tu ser sí lo determinarán. En mi práctica como especialista en adicciones, siempre trato de ayudarle al paciente a comprender su padecimiento, a concientizarlo, a analizar sus posibles causas, los modos de presentación, las complicaciones y formas de tratarlo. Esto es para mí uno de los recursos que me ayudan a inducir en el paciente la aceptación de la enfermedad, entender perfectamente la historia natural de la enfermedad y los diferentes métodos para abordarla y manejarla, pero sobre todo transmitirle mis puntos que durante años
he acuñado para poder sanar de manera exitosa. Si no influimos, escúchame muy bien, en tu pensamiento, conducta, es decir, en tu mente, en el modo de cómo debería percibir la enfermedad, estaríamos haciendo una intervención incompleta, no estaríamos sanando. Podemos curar y no sanar y viceversa, pero la dosificación equilibrada de esta práctica, seguro estoy, nos proporcionará una gran satisfacción tanto para el quebrantado paciente que sufre de su enfermedad, tanto físico, mental y emocional, así como para un servidor. La satisfacción es aún mayor cuando además logramos cambiar prácticas y estilos saludables en la vida del paciente, pero lo repetiré de nueva cuenta, el paciente trabaja fuertemente su espiritualidad, entre otras cosas casi igual de importantes. El método TDS, lejos de curar la enfermedad de la adicción, ofrece algo mejor, sanar. Sana el ser. Así que, mejor explicado no puede estar. Sana tu adicción en vez de curarla. Es algo mejor. Olvídate ya de sufrir. El sufrimiento es una elección. Elige no sufrir. Adicciones, Juan Manuel Torres.